Red Más Internacional. Nos vamos para Nueva York porque el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo explicó en este país al secretario general de las Naciones Unidas las razones por las cuales el presidente Duque objetó la ley estatutaria de la JEP. Nos vamos a Nueva York con nuestra corresponsal Laura Sepúlveda para que nos amplíe la información. Laura, buenas noches. Paula, muy buenas noches. Por solicitud del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, hoy se llevó a cabo un encuentro entre él y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en la que expuso la inconformidad del gobierno colombiano frente a 6 de los 159 artículos que integran el proyecto de ley estatutaria de jurisdicción especial para la paz. Miremos lo que dijo. Le expliqué muy en detalle nuestra estructura institucional, en el sentido de que se trata de una facultad que tiene el presidente de la República, en el sentido de que su propósito es que el Congreso debata sobre los artículos que fueron objetados para que tome finalmente las decisiones que mejor correspondan. Indicó el ministro, quien enfatizó que no se trata de ninguna manera de un choque de trenes, y en el sentido de que se trata de fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por su parte, el vocero del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, insistió en la postura que tiene el secretario frente a la importancia de la división de poderes. En repetidas ocasiones, el secretario general ha destacado la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y el respeto por su independencia y su autonomía, como lo ha hecho el Consejo de Seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, dijo por su parte que todos los principios funcionan armónicamente en el logro de los fines del Estado y se alista para el encuentro que sostendrá mañana con el Consejo de Seguridad. También voy a explicarles en detalle la decisión que tomó el señor presidente, y también los vamos a invitar a continuar apoyando el esfuerzo de implementación que está haciendo el gobierno del presidente Duque. Pese a que la crisis de Venezuela, según el canciller, no fue asunto de conversación con el secretario general Antonio Guterres en el marco de su visita, él sí se pronunció frente al tema y reiteró su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. Por supuesto que Colombia tomará más acciones, más sanciones, más acción política, buscará más reconocimiento y más apoyo a Juan Guaidó, porque el futuro de Venezuela en democracia y libertad está en manos de Juan Guaidó. De la misma forma, rechazó un artículo del New York Times que habla de una manipulación del gobierno en el que se muestra una quema de la ayuda humanitaria. Falsedades absolutas. Todo lo que sucedió ese día es consecuencia de que el dictador Maduro, el usurpador Maduro, impidió mediante violencia que entrara a Venezuela la ayuda humanitaria que necesitan miles y miles de hermanos venezolanos. Y una vez más reiteró el apoyo a los miembros de la oposición que buscan acabar con la era dictatorial y tiránica de Maduro. Los encuentros entre el canciller Holmes Trujillo con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU serán independientes y fuera de las instalaciones de la organización. Más adelante nos volveremos a conectar una vez más desde la Organización de las Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York. Claro que sí, Laura. Por lo pronto, a usted muchísimas gracias. Y en noticias de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro detuvo al periodista Luis Carlos Díaz. Lo acusa de participar en el supuesto sabotaje contra el sistema eléctrico. A las 5:30 de la tarde del 11 de marzo, Luis Carlos Díaz salió de los estudios de Unión Radio, en donde trabajaba, para dirigirse a su casa. Minutos después, la periodista Luzmeli Reyes registró a través de Periscope la manera en que agentes del SEBIN llegaron a la residencia del comunicador y que apuntaron con armas a quienes estaban transmitiendo lo sucedido. En la red social Twitter, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa denunció que el Servicio de Inteligencia Chavista llevó a cabo un allanamiento en el cual decomisaron computadores y detuvieron a Díaz. Al periodista, el régimen de Maduro lo acusa de estar detrás del supuesto saboteo al sistema eléctrico que provocó un apagón en todo el país desde hace 5 días. Dicha acusación está basada en el siguiente video que publicó el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que da cuenta de un fragmento del programa que el periodista detenido hizo el pasado 27 de febrero. ¿Cómo creen que se ejecute este blackout? ¿Cuánto tiempo estiman que nos dejen incomunicados? ¿Qué nos recomiendan hacer? ¿Cómo creen que debemos informarnos durante ese momento? ¿Qué pasa con los blackouts? La primera lección de la primavera árabe es que cuando son aplicados desde el poder ya es tarde. Es decir, cuando los aplicas ya tienes a la gente en otra lógica. Lo segundo es que el efecto inmediato es que la gente sale a la calle. Pero Naki Soto, esposa de Díaz y quien enfrenta un tratamiento de quimioterapia, denunció que su pareja es víctima de un montaje y que el video publicado por Cabello está editado. Ay, 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 que liberen a Luis Carlos,
En medio de una manifestación convocada por periodistas frente a la sede del Ministerio Público para exigir la libertad de Díaz, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se pronunció. Estoy profundamente preocupada por la presunta detención del reputado periodista Luis Carlos Díaz por parte de los servicios de inteligencia venezolanos y por su bienestar. La misión técnica de la ONU que se encuentra en Caracas pidió a las autoridades acceso urgente a Díaz. El asedio a la prensa venezolana también ha coincidido con la desinformación alrededor de los hechos recientes ocurridos en Venezuela. Por ejemplo, este video publicado hace un par de días por el diario estadounidense The New York Times demostraría que el pasado 23 de febrero uno de los camiones con ayuda humanitaria fue quemado accidentalmente por manifestantes opositores y no por el régimen de Maduro, cuando lanzaron una botella cuyo trapo incinerado se desprendió y fue a dar sobre el automotor. Un día después, Red Más Noticias estuvo en el puente Francisco de Paula Santander, en donde ocurrieron los hechos, y constató la manera en que los manifestantes, aparentemente simpatizantes de la oposición, preparaban los denominados cócteles Molotov debajo del paso fronterizo. Porque esta es la única defensa que tenemos nosotros, no tenemos armas ni nada, solo Molotov y piedras, y estamos tratando de ingresar hacia Venezuela porque queremos libertad. Pero en medio de las dudas, la Casa Blanca ratificó hoy su respaldo al presidente interino Juan Guaidó. Verán muy pronto un número significativo de revocaciones adicionales de visas. Verán en los próximos días sanciones adicionales muy significativas. Todo esto después de que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunciara el retiro de Venezuela de todo el personal diplomático estadounidense y de que el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, dijera que tienen 72 horas para irse del país suramericano. Y entre tanto, en medio de toda esta confusión, Juan Guaidó lideró una manifestación para exigir el restablecimiento de la luz en Venezuela. Anunció que el cese de la usurpación está cerca y que pronto él estará ocupando su oficina en Miraflores. Durante una manifestación realizada en horas de la tarde en Caracas, el presidente interino Juan Guaidó responsabilizó al régimen de Maduro de la crisis energética que atraviesan cientos de venezolanos y que ya cumple 5 días. Y lo voy a decir con todas sus letras y respóndanle con fuerza. Porque él es el responsable de la tragedia que vive nuestro país. Él es el que bloquea ayuda humanitaria. Él es el que no permite el progreso de nuestra gente. Porque nosotros sí tenemos soluciones. Claro que sí. El responsable es Maduro. Y ese es el sentimiento de toda Venezuela, del 90%, 95% del país. Pidió a los venezolanos persistencia. Y con fuerza les pido que confíen en ustedes y confíen en Venezuela, que va a salir de la penumbra. Que el cese de la usurpación está muy cerca. Y aseguró que está cerca de convencer a los militares venezolanos de lograr un objetivo. Así que muy pronto, y cuando tengamos la construcción, las Fuerzas Armadas totalmente alineadas, vamos a ir a buscar mi oficina que es allá en Miraflores muy pronto. Muchas gracias. Pese a que en conferencia de prensa el vicepresidente de Comunicaciones del chavismo hizo este anuncio. A esta hora, la casi totalidad del suministro de energía eléctrica ha sido restituido en todo el territorio nacional. En ciudades como Maracaibo, las autoridades denunciaron el saqueo de por lo menos 350 locales comerciales durante los 5 días de crisis. Juan Guaidó sigue buscando ese apoyo popular en las calles, el apoyo de la gente, pero no para el asedio de la dictadura chavista contra él. La justicia del régimen de Maduro anunció ahora una nueva investigación en contra del presidente interino por su supuesta participación en el sabotaje al sistema eléctrico. El régimen de Nicolás Maduro identificó a uno de los responsables del apagón más largo en la historia de Venezuela, por lo que anunció una medida. El Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez. Desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Tarek William Saab recordó que Guaidó violó una prohibición para salir de Venezuela. Nuestro llamado ha sido pacífico, pero muy firme. También mostró una de las evidencias contundentes que dice tener contra el mandatario interino. Quiero destacar un hecho revelador. Cómo apenas a escasas horas de haber ocurrido este hecho lamentable, como sabemos, este
sabotaje eléctrico nacional jamás visto en la historia republicana. Dicho ciudadano publicase en su cuenta Twitter esto que voy a leer brevemente. Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Ese trino efectivamente fue publicado por Guaidó el 7 de marzo, apenas horas después de que comenzara el apagón en Venezuela. Desde la sede de la Asamblea Nacional, Guaidó se refirió a las medidas en su contra. Por ahí dijeron de prohibición de salida y recorrimos el sur. Por ahí hablaron de supuestas cuentas que no hay. Así que, pueblo de Venezuela, aquí estamos más firmes que nunca en el Parlamento Nacional, ejerciendo nuestras funciones. El 29 de enero de este año, el Tribunal Supremo de Justicia, compuesto solamente por magistrados chavistas, aceptó una solicitud del Ministerio Público para abrirle una primera investigación a Guaidó por los hechos de violencia ocurridos en Venezuela el 22 de ese mes, un día antes de que el líder opositor se juramentara como mandatario interino. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. A pesar de que le congelaron cuentas y le prohibieron salir de Venezuela, Guaidó llegó a Cúcuta el 22 de febrero para liderar, al día siguiente, el ingreso fallido de la ayuda humanitaria al país vecino. 10 días después, en los cuales realizó una gira por Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Panamá, el presidente interino apareció nuevamente en Caracas el 4 de marzo. No lo detuvieron ese día, pero hasta ahora ha reinado la incertidumbre por el futuro del líder opositor. De regreso con ustedes, gracias por seguir a esta hora con nosotros. Más información, hablamos de Reino Unido, Alemania, Francia, China, Italia y de otros 10 países que han prohibido el uso del Boeing 737 MAX 8 en su espacio aéreo. Esto tras el accidente en Etiopía que causó la muerte de 157 personas. Siguen creciendo las dudas sobre este nuevo modelo. ¿El Boeing 737 MAX 8 tiene sus días contados? Por ahora su operación quedó restringida en algunos países de Europa y Asia. La medida se toma luego que 2 aeronaves de este mismo modelo se estrellaran en menos de 5 meses. Primero quiero enfatizar que después del trágico accidente aéreo, no solo las autoridades chinas de la aviación civil emitieron una prohibición del Boeing 737 MAX, sino que también muchos países y regiones de todo el mundo lo hicieron. Algunos países han prohibido todo tipo de comercio. A esta decisión se suma la tomada por más de 30 aerolíneas que han ordenado suspender temporalmente el uso de estos aviones. Según el capitán Julián Pinzón de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, el Boeing 737 MAX 8 tiene problemas en su diseño. Aerodinámicamente, cuando el avión está en el aire, tiene una tendencia a subir la nariz. Entonces, lo que hizo Boeing, que es el fabricante, fue crear un aparato que es básicamente un computador que obliga a que el avión baje la nariz cuando él sensa cierto ángulo de esa nariz arriba. Pero asegura el capitán, si se desconecta el piloto automático para tener un control manual de la aeronave, se activa otro sistema. Y entra a funcionar ese aparato que vuelve y empuja la nariz hacia adelante. Y digamos que para el piloto se vuelve un poco de incontrolabilidad del avión, porque está haciendo un efecto contrario a lo que él está comandando. Para el Sindicato de Aviadores Colombianos, la aeronáutica civil debería restringir la operación de estos aviones en el país. Uno pensaría que la autoridad colombiana, así no haya operadores colombianos, repito, que tengan la aeronave, sí deberían empezar a poner restricciones para que vengan a nuestro espacio aéreo. Red Más Noticias consultó a la Aerocivil, quienes aseguraron que por el momento la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos les ha expresado que los Boeing 737 MAX 8 no representan peligro. Pero por supuesto hay alarma entre la gente por lo que está ocurriendo con este tipo de aviones. A 16 días de la fecha límite para que el Reino Unido deje la Unión Europea, el Parlamento británico una vez más desaprobó el acuerdo presentado por la primera ministra Theresa May. Una salida sin acuerdo y un segundo referéndum son ahora las dos opciones que quedan sobre la mesa.
La primer ministra británica Theresa May viajó a Estrasburgo para reunirse con el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y así discutir a última hora los cambios al acuerdo final del Brexit que hoy fue votado en el Parlamento británico. La situación de frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, mejor conocida como backstop, fue el punto más álgido de las conversaciones entre los dos mandatarios. Hoy hemos asegurado cambios legales. Es momento de unirnos, apoyar esta mejora al Brexit y cumplir con las instrucciones del pueblo británico. Hoy, Theresa May, con su voz ronca y mostrando el agotamiento físico, salió de su residencia en el Downing Street 10 hacia el Parlamento británico en Westminster. Tal como lo había hecho la semana pasada, May advirtió a los parlamentarios de las consecuencias que el pueblo británico podría enfrentar de no aprobarse este documento. El peligro por quienes queremos cumplir, tener fe con el pueblo británico y cumplir con su voto para el Brexit, es que si esta votación no pasa hoy, si el acuerdo no pasa, el Brexit podría dejar de existir. Pero los parlamentarios, tanto laboristas como los Tories, los más radicales conservadores, hicieron caso omiso a las advertencias de May y una vez más salió derrotada tras la votación. The ayes to the right, 242. The noes to the left, 391. So the noes have it, the noes have it. La derrota fue aplanadora. May necesitaba 318 votos a favor para continuar con el acuerdo logrado en Estrasburgo la noche anterior. Para algunos, el tiempo de May terminó. El Brexit está muerto. La primera ministra ha agotado el reloj y el reloj se ha agotado en ella. De pronto es tiempo de tener unas elecciones generales para que la gente pueda escoger cuál debe ser su gobierno. Pero May sabe que todavía tiene cartas por jugar y aunque siempre ha estado en contra de un segundo referéndum, pues considera que se debe respetar el deseo del pueblo británico, hoy no descarta jugar esta carta. Soy una apasionada de entregar el resultado del referéndum, pero también creo apasionadamente que la mejor forma de hacer esto es salirse de manera ordenada con un acuerdo. Al pueblo británico le quedan los días contados como parte de la Unión Europea y está en las manos del gobierno de Theresa May decidir entre una salida sin acuerdo, prorrogar la fecha límite de salida según el artículo 50 del Parlamento Europeo, o someter al Reino Unido a un segundo referéndum, poniendo en la cuerda floja la democracia británica. Qué novela esta del Brexit. Y los militantes del Estado Islámico se resisten a ser derrotados dentro de su último bastión en la frontera entre Siria e Irak. Aseguran que quienes los están bombardeando se quemarán en el infierno. En 2014 surgió el grupo yihadista Estado Islámico, un grupo terrorista que en su apogeo logró apoderarse de 1/3 del territorio de Siria e Irak. 8 millones de militantes que infundieron pánico y terror alrededor del mundo, decapitando y ejecutando atentados terroristas a quienes ellos consideraban infieles por no seguir la Sharia, las leyes del Islam. Hoy no son más de 2.000 los militantes que quedan del Estado Islámico acorralados por las fuerzas kurdo-árabes apoyadas por Estados Unidos en el enclave de Baghouz en Siria, frontera con Irak. ¿De qué nos culpan? ¿Cuál es nuestro crimen? ¿Por qué somos bombardeados por aviones? ¿Por qué todas las naciones se juntaron para luchar contra nosotros? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Nuestro crimen? ¿Por qué estamos asediados? ¿Por qué somos bombardeados día y noche? ¿Y el mundo calla en lugar de reunirse para luchar y hacer la guerra contra nosotros? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Cuál es nuestro crimen? Queríamos aplicar la Sharia, la ley de Dios. Mientras miles de civiles evacúan la zona huyendo de los enfrentamientos, los terroristas del Estado Islámico se rehúsan a ser derrotados y prometen venganza. Mañana, con la voluntad de Dios, nosotros estaremos en el paraíso y ellos se quemarán en el infierno. La guerra civil en Siria inició en 2011 y con la llegada del Estado Islámico al territorio, el baño de sangre entre militares, terroristas y civiles aumentó, dejando un saldo de más de 500.000 de muertos. No vale la pena llevar a juicio a Donald Trump, eso es lo que asegura la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, en medio del tsunami que viven varios de los ex colaboradores del mandatario. En la entrevista publicada por el diario The Washington Post, Pelosi aseguró que Donald Trump no tiene las capacidades para ser presidente de Estados Unidos, pero descartó un impeachment en su contra. El motivo, la división que se crearía en el país. El impeachment es algo tan divisivo para el país que, salvo que haya algo tan convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos recorrer ese camino porque divide al país y él simplemente no vale la pena.
Así fue como la líder demócrata de la Cámara de Representantes se refirió a uno de los asuntos más sensibles en la política interna del país. Es que desde que Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos, los escándalos y las investigaciones parecen no detenerse, como la injerencia rusa en las elecciones, obstrucción a la justicia, supuestos pagos a la estrella porno Stormy Daniels para guardar silencio del presunto affair que habría tenido con Trump. No es la primera vez que se escucha la palabra impeachment o juicio político en este contexto, y algunos pudieron verlo como una salida después de las elecciones legislativas de noviembre, las elecciones de medio término que llegaron con la conquista de la mayoría de la Cámara de Representantes por los demócratas. Las declaraciones de Pelosi podrían llegar como una tabla de salvación en un momento de máxima tensión. Es que la semana pasada el Comité Judicial de la Cámara Baja, bajo control de los demócratas, abrió una amplia investigación contra Donald Trump y más de 80 personas de su círculo político, social y familiar por obstrucción a la justicia. Por ahora los demócratas esperan los resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los supuestos contactos de la campaña republicana con rusos para, al parecer, dañar la campaña de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Aunque Nancy Pelosi dejó claro que no le interesa dividir al país con un juicio político o impeachment, sí dejó clara una vez más su posición frente a Donald Trump y aseguró que no lo considera apto ni ética ni intelectualmente para ser el presidente de Estados Unidos. Ya la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dejó clara su posición sobre un eventual impeachment. De vuelta, avanzamos con la información aquí en Red Más Internacional. Internet está cumpliendo 30 años. Nadie imaginaba que lo que comenzó como un proyecto militar se apoderaría años más tarde del mundo, que no deja de girar en torno a la tecnología. La World Wide Web nació en el Centro Europeo de Física Nuclear en Ginebra de la mano de Tim Berners-Lee, a quien se le conoce como el creador de la web. Una pantalla de fondo negro con cientos de letras verdes que inició como un protocolo de transferencias de hipertextos. Teníamos el sueño de poder acceder a lo que se llama la supercarretera de la información y tal vez hacer nuestras compras por esa vía. Un sueño que no se aleja de lo que hoy se puede hacer a través de la web. Proyecto que pasó de ser una plataforma para enviar y recibir correos y documentos a lo que hoy conocemos como la web. Pasamos de simplemente una página de consulta en donde ya casi que tú te informas, estudias, te formas una opinión y en algunas partes es tu única fuente de información. Ya no tienes que consultarle a alguien más, sino es tu única fuente de información. Y por el otro lado, compras todo por ahí. Ya hoy las páginas están tan desarrolladas que tú te vuelves un esclavo, en el buen sentido de la palabra, de estas páginas. No quieres ir a un centro comercial porque ya todo lo encuentras por ahí. En algunos casos hay mejores precios. Hoy cerca del 50% de la población mundial utiliza esta plataforma, pero para Tim Berners-Lee todavía hay cosas por hacer. Una es conectar a la otra mitad, que no lo está lo más rápido posible, porque cada vez es más injusto que no lo estén. La otra es que, para las personas que están en línea, la web no es la misma que queríamos en todos los aspectos. Una herramienta utilizada por personas de todas las edades y todas las generaciones. No tengo mucho talento para hacer algunas cosas, pero uso internet para obtener información, leer las noticias, comprar boletos de tren. Sí, soy lo suficientemente experta como para hacerlo. Hoy, en el aniversario 30 de la creación de la web, Google, el buscador más famoso y utilizado en el mundo, quiso homenajear este invento con su ya famoso Doodle. Así que la próxima vez que entre a un buscador web y escriba www, recordará que Tim Berners-Lee fue el creador de tan ingenioso invento que hoy tiene conectado a todo el mundo a la vuelta de un clic. Y la noticia que viene es preocupante. Escuchen esto: 2 rupturas de un glaciar de la Patagonia chilena generan alarma. Los nuevos desprendimientos de hielo ocurridos en el glaciar Grey en el extremo sur de Chile. Los días previos al desprendimiento se registraron alzas en las temperaturas sobre el promedio normal e intensas precipitaciones con un aumento del nivel del agua, lo que podría explicar la ruptura. Expertos de universidades de Alemania y Brasil trabajan en este glaciar bajo un programa de cooperación internacional desde 2015. Bueno, y así, reflexionando sobre la situación de nuestro planeta, llegamos al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias a ustedes por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan allí en nuestra programación, que ya viene el punto, con Juan Lozano. Buenas noches.